Brahim llama a la puerta de la titularidad y Ancelotti luego nos lo quita en la segunda parte. Victoria frente a Las Palmas, lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, victoria del Real Madrid 2-0 en un partido que, pues bueno, perfectísimamente podía haber terminado 6-0 en relación a las ocasiones manifiestas que ha tenido el Real Madrid. Particularmente en la primera parte, en un 11 titular donde aparecía Brahim, donde no estaba Bellingham, donde Vinicius tardaría en aparecer, lo haría en la segunda parte, hablaremos de ello, y donde Brahim era el gran atractivo que había por parte del Real Madrid, al menos el más llamativo. Y desde luego toca decir que, como hemos puesto en la portada, Brahim está llamando a la puerta y a la puerta de la titularidad, o desde luego para ser un jugador sumamente necesario, porque más allá de que le costó al principio a la hora de ser preciso, algo que el equipo en general le ha faltado a la hora de la contundencia, muchísima precisión, es decir, que el Madrid falle tantas ocasiones. Mamma mía, el Real Madrid es un equipo que le está costando facturar en área ofensiva, le está costando el tema del gol. Y hoy ha sido un auténtico despropósito en ese sentido. Que algunos diréis, bueno, lo importante es generar. No, lo importante es generar, pero también materializar, porque si no, de poco te sirve. Entonces, desde luego, en ese sentido, Brahim las ha tenido. Pero para mí, Brahim, más allá de la actividad y de que al principio le costase, ha sido un partido de proactividad absoluta, apareciendo entre líneas, con clarividencia, y me ha parecido claramente de los más destacados. Joselu, pues Joselu, más allá de que luego en la segunda parte ha metido un gol made in Joselu, en todo lo demás, con piernas en área, ha estado muy mal. Ha estado muy fallón, no es la primera vez, en este canal se dice. En ese sentido, oye, cuando Joselu está acertado lo decimos, hoy ha tenido 5 situaciones o 6, ha marcado la que mejor se le da en la segunda parte, que es con la cabeza, con lo cual a día de hoy mejor define, con la cabeza por delante de las piernas. En realidad es que la culpa no la tiene Joselu. Joselu es lo que es un jugador que puede ser útil en un momento determinado. Por supuesto que ese perfil puede ser interesante, aunque está muy fallón, como digo. El problema es que el Real Madrid pues no tenga un delantero en condiciones nivel top Real Madrid, que es lo que tendría que tener, por supuesto, el Real Madrid, pero no lo tiene y por eso tiene que jugar Joselu. Al margen de eso, en la primera parte lo dicho, Rodrigo, Joselu, doble centro del campo con Camavinga y Tchouaméni, con todo y con ello, más Valverde, hoy el Madrid pues ha dominado en la primera parte, prácticamente la Unión no llegaba, la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo pues que toca muy bien, pero un equipo que también le cuesta dentro de su nivel facturar desde mi punto de vista y que en defensa pues es un poquito ahí, ¿no? Pero en fin, luego en la segunda parte hemos entrado después del 1-0 de la primera en momento zozobra. Tras el segundo gol, cambios y tal, el equipo se ha dormirado mucho. Rodrigo sigue pues en esa situación donde no se le ve con frescura del todo, no se le ve con confianza. Aún así, ha puesto una muy buena asistencia para Joselu. Esperemos que Rodrigo vaya cogiendo confianza. Y sobre todo la segunda parte, yo he puesto el foco, más allá que luego entraban Kroos, que si Fran García, que si tal, yo he puesto el foco, por supuesto, en Vinicius, ¿no? Vinicius ha sido el gran protagonista, Ceballos también sus primeros minutos, que me han parecido correctos, la verdad, apañados los minutos de Dani Ceballos, pero sobre todo, gente, lo que queríamos era ver a Vini, cómo estaba, y bueno, pues ha dejado algunos detalles, ¿no? Estaba claro que hoy Ancelotti le iba a dar unos minutos, seguro ante el Girona ya va a ser titular, porque le vamos además a necesitar en un partido durísimo ante un equipo que está ahora mismo líder y que está haciendo una muy buena temporada. O sea que me alegro de que Vinicius ya haya aparecido con destellos, con intentos de potencia y velocidad. Seguramente él también para probarse en un escenario idílico ante un equipo que no te exige tanto de primeras. Creo que era el escenario correcto con el 2-0 para ir metiendo a Vinicius en una dinámica de minutos. Y por supuesto, y no me he olvidado de ello, voy a hablar de otra enésima lesión más en el Real Madrid. Porque Nacho empezó de lateral, pero se tuvo que ir al eje central, porque David Álava, al igual que se lesionó bastante ya el año pasado y hay síntomas de que es un jugador que tiene propensión a tener algún problema muscular, pues claro, no ha parado de jugar, es un jugador ya de más 30, lesión muscular al canto. Centro de la defensa, los problemas que ya tenemos con la lesión de Militao, súmale la lesión de Álava, más allá de que estuviera bien, malo, regular o medio pensionista, central titular del Real Madrid, así que ante el Girona evidentemente Nacho y Rudiger tendrán que jugar, pero lo que se sabe, en una temporada tirar con 3 centrales es ir pues a la guerra con bayonetas y ir muy justito. Y ahora mismo pues son 2 centrales activos, vamos a ver el alcance de la lesión, pero es un jugador, insisto, Álava, que ya ha tenido problemas
musculares en la zona de muslo, creo, y insisto, no es la primera vez, y desde el año pasado al menos ya se sabe que es un jugador que es de nivel apto, pero que tiene problemas físicos, chico. Pues nada, con la lesión de Militao no fichamos ahí algún tipo de jugador para competir, que era una obligación, al igual que fichamos a Kepa por Courtois, tuvo que venir un central por Militao, era evidente, el club hizo dejación de funciones y vamos a ver todo esto en qué queda. La peor noticia de todas, por supuesto, a todos los problemas físicos y de lesiones que ha ido teniendo el Real Madrid en esta temporada. En fin, partido resuelto en una segunda parte, pues donde la Unión no podía, le costaba muchísimo, no ha definido nada. El Madrid ha intentado dormir el partido, bajar revoluciones, intentar tampoco desgastarse. Made in Santiago Bernabéu, cuando el Madrid ya ve los partidos hechos, que tampoco estaba del todo hecho, pero no tenían, yo creo, la sensación de que esta gente le pudiera armar peligro y ya estaban con la cabeza puesta en el partido del Girona, en un calendario exigente ahora hasta mes de octubre y después selecciones, y vamos a ver cómo el equipo se activa. Problemas serios. Bellingham ha tenido descanso, que creo que sinceramente era, como decíamos, un partido indicado que podía sacar obviamente sin Jude. Jude creo que será titular, por supuesto, ante el Girona. Y vamos a ver qué once saca Ancelotti, porque a mí me gustaba el 11 que había sacado. Lo que pasa es que insiste en el posicionamiento del rombo, aunque es verdad que esta vez con Valverde y Brahim ha habido bastante movilidad, Valverde por el flanco derecho y Brahim entre líneas, lo cual ha generado un poquito más de coordinación de juego entre líneas, más allá de la ofuscación de intentar jugar por dentro, ha habido un poquito de eso. Y entonces ha habido un poquito más de alegría asociativa dentro del juego combinativo del Real Madrid. Vamos a ver cuál es el centro del campo. Tengo curiosidad por ver cuál va a ser el medio del campo que saque Ancelotti ante el Girona. Lo iremos contando. Y nada, que la mejor noticia para mí del partido, Brahim Díaz, tal y como se sabía, va a ser un jugador por necesidad muy importante. Esperemos que Ancelotti, que lo ha quitado en el 55, para mí debería ser titular ante el Girona. Yo lo pondría con Vinicius y Bellingham en tres cuartos y luego pues a ver si pones ahí a Rodrigo o a José Lu, ¿qué haces? Pero yo desde luego a Brahim lo intentaría poner de titular el próximo partido y vamos a ver qué es lo que determina Ancelotti. También es verdad que te tienes que guardar una bala en el banquillo, pero creo que Brahim hay que darle ese peso de jugador titular porque el equipo para mí necesita la figura de Brahim Díaz, MVP y gran protagonista del partido con ese golazo de pierna derecha al final de la primera parte, después de que el Madrid generara múltiples ocasiones en un partido que merecía haber ganado por bastante más de 2 goles, sin tampoco hacer un juego espectacular, lo suficientemente solvente para ganar mucho más ampliado en el marcador. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario del partido, cómo lo habéis visto, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.